eh, de estas actividades académicas que el Colegio Médico de Pichincha ha programado en una segunda parte de su vida dentro de la cuestión académica. Nos hemos preocupado sobre todo por los problemas de la salud pública del Ecuador, que vemos están bastante abandonados y que necesitamos tener la opinión versada, la opinión de expertos en la materia para hacerlo público, es decir, recoger lo que ustedes aquí aporten para poder darlo a conocer a todos los colegas, a todos los médicos, a las sociedades científicas y también al gobierno nacional para hacer una guía, digamos así, a pesar de que hemos visto últimamente que existe eh, oídos sordos al sufrimiento de la gente y eso nos parece muy doloroso. Esperamos que podamos contribuir con esto a todos ustedes el día de mañana, debido también a la premura, utilizamos el segundo webinar que es sobre tuberculosis. Aprovechen todo lo que sea, por favor retroalimenten para nosotros poder corregir todos los errores y adicionalmente que ustedes puedan seguir participando y que puedan decirnos qué es lo que podemos hacer aún más por la salud pública del Ecuador. Un abrazo grande. La doctora Anita Ruano, una excelente profesional con varios títulos en su espalda, pues va a ser la que conduzca, pues ella está encargada de estas actividades dentro de la Comisión Académica del Colegio Médico. Un abrazo grande y muchas gracias por estar presentes. Gracias, doctor, por las palabras de bienvenida. Sin más, vamos a dar inicio a la primera conferencia de actualidad médica, cuyo tema es hantavirus. Nos va a acompañar el doctor Magíster Byron Núñez Frey, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador e infectólogo del Hospital Carlos Andrade Marín. La segunda conferencia estará a cargo del doctor Domingo Sabio Matos Dantas, médico infectólogo, coordinador estatal del Servicio de Infectología del estado de Roraima, en Brasil, consejero federal de medicina por el estado de Roraima. Y como tercer panelista tenemos al doctor César Pazimiño, médico, máster, especialista en genética y genómica, máster en biología de las enfermedades infecciosas, doctor en biología especializado en genética de poblaciones, investigador en genética y genoma médica y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad UTE. Sin más, le doy la palabra al doctor Núñez para iniciar esta primera conferencia hantavirus. Doctor Núñez, tiene su micrófono apagado, si es tan amable. ¿Sí se ve la imagen? Sí. Sí, doctor. Aquí está la imagen. Ahora sí, ¿no? La infección por hantavirus de los Andes. Doctor, está perfecto. Este es el término que hay que usarlo. Hantavirus de los Andes. Un poco como que significa que es de nosotros la particularidad. Todo empieza con un periplo. Hondius, un crucero de lujo de miles de dólares del viajecito del polo sur al polo norte. Iba de la Tierra de Fuego, del puerto de Ushuaia, el puerto argentino de Ushuaia, y retornaba a Rotterdam, en Holanda. Y aquí aparece alguien de por medio.
Un ratoncillo que tiene una característica, le gusta ser saltarín. El periplo. El periplo inicia en Ushuaia, el 1 de abril. Se dan un viaje van y visitan el extremo del Polo Sur, van a la isla Sandwich, estas están cerca de las Malvinas, son un poco el problema que siempre han tenido con Argentino. Y el 11 de abril aparece una persona muerta. ¿Quién es esta persona que muere? La persona que muere no es sino un ornitólogo, un experto en aves, que iba con su pareja. La particularidad es que este ornitólogo estuvo semanas o meses atrás investigando los pajaritos en Argentina y Chile. Llegan a la isla de Tristán el 13 al 14 de abril. El 20, el 23, el 22 al 24 de abril, este hombre falleció el 11 de abril y su cadáver viajó estos 14 días en el barco, hasta que en la isla de Santa Elena toman un barco para llevarlo a Johannesburgo junto a su compañera, su esposa, y de ahí partir con el cadáver rumbo a Holanda. Sorpresa, la esposa muere en la ciudad de Johannesburgo con un cuadro de neumonía. Sigue el barco, su traslado. Nadie avisó esto. Esto es una particularidad de acuerdo al Código Sanitario Internacional que debieron haber avisado. No se sabía. Es en el tercer fallecido, el 2 de mayo, cuando el gobierno británico da la alerta a la OMS en Cabo Verde. En Cabo Verde, el barco no es permitido desembarcar sus personas, pero aquí hay que tomar en cuenta una particularidad. En Santa Elena, no solo desembarcó el cadáver y la compañera, desembarcaron aproximadamente 30 personas más, de algunos de los cuales no se sabe por dónde están caminando, viajando o navegando. En Cabo Verde hay el tercer fallecido, una mujer alemana, y se decide ya, con la asistencia de la OMS, solicitar al gobierno español que en las Islas Canarias, donde el barco y todos los pasajeros sean recibidos y trasladados a su lugar de origen. El día domingo llegó a las Islas Canarias y los pasajeros han ido a sus respectivos sitios de donde viven en sendos aviones ambulancia enviado por muchos países. Este momento el barco, solo con la tripulación, se halla rumbo a Rotterdam, ya desinfectado y demás. En este proceso de cómo un barco lleva un pasajero que probablemente se infectó antes de entrar al crucero, nos hace ver que tenemos un proceso, un fenómeno cuasi experimental de transmisión en un sitio cerrado y con una particularidad, con una cuarentena real, ya que estaban en medio del Atlántico. Este es un proceso muy particular en donde se está analizando muchos silencios, muchas actitudes de que no se sabe por qué no se actuó de manera inmediata. Este es el documento que en este momento no lo ha actualizado la OMS. Tiene fecha de 8 de mayo. Estamos ya a 12 de mayo y no lo actualiza. Es una de las particularidades que siempre hemos cuestionado de la OMS. Donde tenemos 8 enfermos, son en este momento 11, porque hay un español, hay una francesa y creo que es un americano que están infectados. Salieron PCR positivo
en las investigaciones inmediatas que se hicieron al llegar a sus lugares de origen. Han muerto 2 confirmados y 1 probable. 3 muertos, 5 viven y 8, diríamos ahora, 11 infectados. Una de las características clínicas que me llamó la atención al investigar este informe de la OMS era la rapidez con que los pacientes morían, en horas, por no decir no más de 2 o 3 días, con un síndrome pulmonar. Y viene la gran inquietud. Este virus se transmitió dentro del barco. Y aquí vemos los que siempre he cuestionado en la academia. Un metaanálisis que comete errores. No hay cosa más evidente que una transmisión real de la que ha sucedido en el barco, en el crucero. Este metaanálisis publicado de Litsa hace unos años pone en duda la transmisión entre personas. Y aquí viene una de las particularidades de este virus. En América, en el mundo, solo hantavirus humano de los Andes se transmite entre personas. En ningún otro lugar. El virus se transmite del reservorio, los roedores, a los humanos. En todo el mundo. Pero solamente en los Andes, esta variante de virus puede transmitirse entre humanos. Y esto no es de ahora. Ya lo conocíamos hace mucho tiempo. Ya lo conocíamos. Con médicos terapistas intensivos, siempre se sospechó, será un hantavirus lo que tenemos. Siempre se dialogó con gente del Instituto Cayetano Heredia en Lima, que tiene un hospital donde hacen medicina tropical de alto nivel y terapia intensivas tropicales. Entonces, nosotros sí teníamos presente, pero nunca esperamos lo que esto suceda. ¿Cuál es el virus? Es un virus muy particular, muy particular. Se sabe todo de él. Tiene un genoma de 3 segmentos, un segmento pequeño, largo y uno mediano, y tiene un mecanismo de replicación muy similar a todos los virus, en donde el virus se adhiere o puede penetrar de manera directa, y al adherirse, el virus libera sus estructuras en el endosoma, y estas estructuras son replicadas. Y tenemos un nuevo virus. Esto es algo común, todos lo sabemos, cómo se replican los virus, no hay una particularidad. Por supuesto, aquí estarían los objetivos farmacológicos para cualquier tipo de terapéutica que no existe. Y que sabemos que el virus existe en todo el mundo. La pregunta es que cuando yo hablo de hantavirus, hablo de una familia, de un género en especial. Los virus hanta dependientes del orden de los Guineaviridae son 2 tipos de virus. Los del hemisferio occidental en América y los del hemisferio oriental en Europa y Asia. Nosotros conocíamos muy a menudo esto, una fiebre epidémica que daba fallo renal y hemorragia. Era el hanta de Corea, China y Corea. Y en el entorno americano siempre teníamos conocimiento del hantavirus chileno-argentino. Y si ustedes se ponen a mirar, siempre hay algunos centenares de casos reportados en el mundo y en América. Hay un programa, hay un instituto muy serio en el hospital alemán en Chile, que luego escribe este review de The Lancet, un instituto muy serio que investiga el virus hanta. Esto no es nuevo para nosotros. Los virus hanta, como hemos hablado, son de 2 tipos. El americano, que produce el síndrome cardiopulmonar, y el asiático europeo, que produce el síndrome renal, hemorrágico renal. Nos vamos un poco a precisar el americano.
con afectación pulmonar, cardíaca, vascular, hepática y renal. Los dos síndromes afectan todo, pero hay un predominio. En el americano, cardiopulmonar, y en el asiático, renal. Y aquí está el querido transmisor nuestro. ¿Qué demuestra esta particularidad en esta diapositiva? Que tenemos un virus que tiene un reservorio específico. Y esto es lo que tenemos que no olvidar. Y es que ahí esta es la gran pregunta. Oligorhizomis longicaudatus es este ratoncillo saltarín de cola larga el que anida al virus Hanta de los Andes. Son específicas las relaciones. El virus hantavirus de los Andes solo en este roedor. Esto no exime que otros tipos de hantavirus, el virus sin nombre, el aracuara, el choclo, el laguna, el juquitiba, anidan en otros reservorios en todo el continente americano. El virus sin nombre en otros reservorios. Y esto nos hace pensar que en cualquier momento podríamos tener. La duda que yo tengo desde la visión de One Health es, ¿hay este ratoncillo en nuestro entorno? Sigamos. Y aquí tenemos el síndrome cardiopulmonar. Nos orientamos directamente al cuadro clínico. Un periodo de incubación. Aquí sí que es el problema. Este sí que es el lío terrible. Este virus tiene un periodo de incubación de semanas. No como el COVID o la mayor parte de los otros virus Hanta, de 2 a 5 días, una semana, 10 días. Este virus tiene un periodo de incubación de hasta 8 semanas. ¿Y qué? En el contexto del periplo se justifica lo que pasó. Y es por ello que ahora estamos teniendo infectados. Y de regreso a casa. Este periodo de incubación largo, un síndrome prodrómico, flu-like, como se dice, tipo gripal, caracterizado por fiebre, mialgias, cefaleas, dolor de espalda, abdomen, vómito, visión borrosa. No hay un dato clínico que a mí me haga pensar, como clínico, que en este síndrome flu-like, este síndrome respiratorio, yo sospeche en esta enfermedad. Una cosa que sí es importante analizarlo es que empieza a haber trombocitopenia. Esto es un dato importante y eso se lo diagnostica con una simple biometría. Y tenemos la enfermedad. Una enfermedad en donde tenemos un síndrome de falla respiratoria, shock y shock. Una sepsis de origen viral. ¿Y qué podemos tener en este síndrome de enfermedad de la fase de estado? Trombocitopenias, proteinurias, un hematócrito elevado. Esto es una característica fascinante. ¿Por qué se eleva el hematócrito? Y aquí me hace pensar que en el entorno ecuatoriano solo hay un síndrome capaz de elevarme el hematócrito en una fase de complicación. Se llama dengue. Fiebre dengue, dengue hemorrágico, me eleva el hematócrito. Inmunoblastos, esto es importante de formas jóvenes, aumento de creatinina y LDH. De otra manera, sí yo puedo sospechar. Yo sí empezaría a sospechar en esta enfermedad, pero tengo un gran confusor. ¿Cuál es? Fiebre dengue en el entorno nuestro. Y la convalescencia, que bueno, ¿qué porcentaje convalecen? Aproximadamente 50-60%, porque entre 30 al 40% fallecen. Y podríamos diagnosticar con un simple estudio serológico, que esto lo venden.
anticuerpos de la clase IgM que precozmente se elevan ya en la fase prodrómica, con anticuerpos de la clase IgG que se elevan paulatinamente y se mantendrán toda la vida. Estos anticuerpos de la clase IgM son los fundamentales. Nos están diciendo algo agudo. Y el RNA viral. Esto es la clave de todo. El RNA viral. PCR. Hacer PCR para detectarle al virus, predominantemente en sangre. Esta patogénesis del mismo tiene un tropismo celular compartido, como hemos hablado, afecta a todos los órganos, pero el virus americano predomina en el escenario cardiopulmonar, el virus asiático en el escenario hemorrágico renal. Eso hay que tener en cuenta. Lo que sí llama la atención es esto, que esto sí me sirve para el análisis clínico. La patogénesis, el endpoint del mecanismo patogénico. Porque cuando yo hablaba de una afectación pulmonar, hablo de un edema agudo de pulmón. Pero un edema agudo de pulmón, y aquí sé que están médicos terapistas intensivos y emergenciólogos, un edema agudo de pulmón que no tiene nada que ver con fenómenos de presión hidrostática. No es una falla cardíaca izquierda aguda. No, no, señores. Este es un edema determinado por un mecanismo patogénico similar al dengue. ¿Cuál es la patogénesis del dengue? La extravasación, la hipotensión, shock hematócrito elevado. ¿Por qué? Por ruptura de los desmosomas a nivel capilar. Aquí sucede algo similar, pero limitado solamente al capilar pulmonar. ¿Qué quiero decir yo aquí? Que la célula endotelial tiene esta proteína, la caderina, que es capaz de mantenerme a las células endoteliales del capilar unidas. La acción del virus, que infecta el endotelio, las células endoteliales, generan una respuesta inmunitaria enorme. Complemento, bradicininas, alteración de la coagulación, microtrombosis, trombocitopenia por la citoadherencia, pero genera algo, extravasación. Literalmente, el paciente se ahoga con un intersticio pulmonar lleno de agua. Por supuesto, el alveolo también se llenará. Por lo tanto, me va a dar un edema pulmonar cuya imagen radiológica básica es una lesión, una condensación de carácter alveolo reticular. Yo considero que esta introducción nos va a poner en ambiente para que un experto en el tema que mira pacientes ya de manera real, el doctor Domingo Sabio, nos presente unos casos clínicos al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Núñez, por su participación. Les quería comentar a toda la audiencia, primero agradecer a la audiencia que hemos tenido una audiencia numerosa al ser en esta primera charla de asuntos de actualidad de medicina. Sin más, paso el micrófono al doctor Domingo. El doctor Domingo pues ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación directamente desde Roraima en Brasil y nada, le escuchamos doctor, el micrófono es suyo, por favor continúe. Buenas noches a todos. Tentar. Le escuchamos doctor alto y claro.
momento. Recordarles solamente mientras el doctor alista su presentación que el doctor Domingo Sabios Matos Dantas es médico infectólogo y es coordinador estatal del Servicio de Infectología del Estado de Roraima, en Brasil. Además, es consejero federal de medicina por el Estado de Roraima. Doctor. Sin duda, queridos compañeros, colegas que nos acompañan en esta primera conferencia magistral y conversatorio sobre enfermedades de actualidad del hantavirus, pues nos ha dado la oportunidad para exponer de forma clara cómo una enfermedad puede transformarse en una enfermedad reemergente y darnos pues la posibilidad de estudiar estas enfermedades que constituyen una alta mortalidad inclusive dentro de nuestro país, ¿no? La importancia de esta reunión radica en el conocimiento de esta enfermedad de actualidad para profesionales de la salud, para estudiantes de posgrado que nos hacen a bien a acompañar. Domingo, ya lo parece ser que el tienes. doctor ya está Domingo, listo. ya está la imagen tuya. Ya tienes la gracias. pantalla. Amplía y nada Gracias. más. Ya está listo, pues, Doc, le escuchamos. Gracias. Não consegui colocar em modo de apresentação, mas boa noite a todos. Antes que nada, quero agradecer-lhes sua participação nesse distinguido evento. Lo pido desculpas de antemano por meu espanhol, pero intentaré dar a apresentação em portunhol. Me encontro na região amazônica de Brasil, por lo que minha conexão da internet é instável pouco. Tras esta magnífica conferência do Dr. Byron Núñez, não tenho muito mais que añadir, pero hablaré de atualização epidemiológica sobre a hantavirose, centradas em los hallazgos do informe técnico de 2026. Analisaremos não só a dinâmica clássica da enfermidade, sino também os eventos atípicos registrados em primeiro quadrimestre confinados e a situação atual em Brasil. Como já falado anteriormente pelo Dr. Byron, a hantavirose é uma zoonose viral grave. Sua transmissão principal ocorre mediante a inalação de aerosoles provenientes de la saliva, orina e heces de roedores silvestres infectados. É fundamental recordar que o vírus pode permanecer viável em el ambiente bajo condições específicas, lo que representa risco elevado em áreas rurales e de almacenamento. Como já falado. A diferença da maioria das cepas de hantavirus, a variante Andes possui uma característica biológica crítica, a capacidade de transmissão de pessoa a pessoa. Este fator cambia drasticamente o protocolo de manejo, exigindo medidas de aislamiento respiratório estrito e seguimento rigoroso de los contatos estrechos, já que o risco de brotes familiares ou nosocomiales é significativamente maior. O ano de 2026 ha marcado hito preocupante com o brote detectado em índios. Por primeira vez, nós enfrentamos a brote de hantaviroses em cruzeiro, entorno que tradicionalmente não se associava com esta patologia. Este evento ha extendido as alarmas da vigilância sanitária internacional, obrigando-nos a reconsiderar os riscos biológicos na indústria de turismo marítimo. As cifras de Leôndia são alarmantes. De 6 casos confirmados, 5, como o Dr. Byron falou, se registraram 3 mortes, o que representa uma letalidade de 50%. Esta alta taxa de mortalidade subraya a virulência da cepa involucrada e a vulnerabilidade dos passageiros em entorno
donde el diagnóstico inicial puede confundirse con otras afecciones respiratorias comunes. La propagación en ambientes confinados, como los barcos, presenta desafíos únicos. Los sistemas de ventilación compartidos y la proximidad constante entre los individuos facilitan la dispersión de partículas virales. Además, el control de roedores en estructuras complejas de ingeniería naval requiere protocolos de desinfestación mucho más estrictos que los estándares actuales. En Brasil, el panorama hasta mayo de 2026 muestra un total de 8 casos confirmados. Es importante destacar que, según los análisis genómicos, estos casos son independientes del brote del hongos. Se trata de transmissões autóctonas vinculadas à exposição rural clássica, o que indica que nossa vigilância local deve manter-se ativa, independente de las alertas internacionais. Os hantavirus predominantes em Brasil são o vírus Araraquara, associado ao ratão del campo Necromis lázarus, o vírus Juquitiba, entre outros. A distribuição de los casos se concentra em las regiões sul e sudeste, los estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não é reportado incidências. Estas áreas, com forte atividade agrícola e presença de bosques remanescentes, continuam sendo as zonas de maior risco para a emergência de casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Em Minas Gerais, 2 casos, Rio Grande do Sul, 2 casos em área de mata ciliar e agricultura, Santa Catarina, 2 casos associados a atividades agrícolas, Paraná, 1 caso em área de transmissão Cerrado e Mata Atlântica. Esta tabla comparativa, observamos as diferenças fundamentais entre os cenários atuais, mientras que a variante Andes destaca por sua transmissão interpersonal. El brote em ondas se caracteriza por el entorno de confinamento. Los casos em Brasil mantêm el patrão de transmissão ambiental com uma letalidade que segue sendo um desafio clínico. O número de casos em Brasil, 8 casos, dados em segmento 30 a 40% de letalidade. Aerosol discretas, modo de transmissão, a exposição zonas rurais e periurbanas, o vínculo epidemiológico, casos independentes sem nexo entre si. Temos que manter uma vigilância rotinária, o perfil é considerado estável. A resposta clínica se basa em los pilares, diagnóstico precoce e suporte vital avançado. Não existe atualmente um tratamento antiviral específico eficaz. Por lo tanto, a sospecha clínica temprana e o traslado imediato à unidade de cuidados intensivos para manejo hemodinâmico e respiratório são as únicas ferramentas que temos para reduzir a mortalidade. Para concluir, o ano de 2026 nos exige uma revisão profunda dos protocolos sanitários, o transporte de passageiros e um fortalecimento da vigilância epidemiológica em zonas rurais. A educação dos profissionais de saúde para um diagnóstico diferencial rápido é vital. A hantavirose segue sendo uma ameaça crítica que requer uma resposta coordenada e basada em evidência. A hantavirose é de notificação obrigatória em Brasil. Todo caso sospechoso deve ser comunicado imediatamente à vigilância sanitária. Como ações recomendadas ao governo brasileiro, temos de fortalecer a vigilância em estados endêmicos de Brasil, atualizar protocolos de isolamento para a variante Andes, capacitar equipes de saúde em diagnóstico precoce de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, revisar normativas sanitárias para embarcações de expedições. Muitas graças pela invitação. Gracias a usted, doctor Domingo. Muchas gracias. Muy clara su conferencia y su opinión también. Muchas gracias. Seguimos con la reunión y le damos el paso al doctor César Pazimiño. El doctor César Pazimiño es
Es un médico especialista en genética y genómica. Es máster en biología de las enfermedades infecciosas. Es doctor en biología especializado en genética de poblaciones, investigador en genética y genoma médico en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad UTE. Doctor, le paso el micrófono. Sea bienvenido y le escuchamos. No hay problema con su audio. Pues, doctor César, estamos con un problema en su audio. ¿Podría verificar, por favor, su audio? ¿Ahí me oyes? Sí, ahí Ahí se, está con... se escucha con eco. Sí, déjame. Es que algo me falla en en el teléfono, ¿verdad? En la computadora no tengo audio y no sé cómo solucionar. En este momento les estamos escuchándole, doctor. Con un poco de eco lo escuchamos. Sí. No. Lo ¿Tiene un bien. celular encendido? Y es que no me coge ah, no Ahí me, se le escucha mejor. Cuando hay dos ventanas se escucha el eco. ahí, Ahí está viendo. ok. Bueno, perdón, pero algo me pasa en realidad con el audio. Si Bueno, podemos continuar, doctor, parece que veamos si es que se le puede entender con Perdón, el audio. tal vez puede apagar el audio de su compu y puede hablar por el celular. Apague el audio de su compu y hable por el celu. ok. Espérate, voy a ver cómo apago el audio de mi compu. Ahí. Ok, bueno, voy a hacer como está. Esto es lo que me pidieron que hable. En realidad tengo que disculparme porque me habían dicho ayer en la tarde que si puedo apoyarle y claro, pues con gusto dije que sí. Así es que hay unas partes de las imágenes que están, digamos, como muy cargadas porque estaba preparado para otras circunstancias. Entonces, de esto voy a hablar yo ahora, otra visión diferente a lo que has hablado de la parte clínica. Me voy a centrar solo en las cosas que estamos, digamos, resaltando. Centrémonos aquí en estos ratoncitos. Una de las hipótesis que se ha dicho que fue más o menos en 2015 es que este ratoncito sí existía en el Ecuador, pero ahora está totalmente cuestionado.
y el resto de ratoncitos, cierto, que se distribuyen en todos los Andes del Ecuador, pero sobre todo en la parte de Brasil, Argentina, es donde más se ha distribuido el tema de las otras cuestiones de la que hablaron los colegas, no me voy a detener. Estos son otros de los animales que pueden llevar el hantavirus, y simplemente estos, al menos para el Ecuador, no se ha reportado que sean un factor de contagio de hantavirus, al menos de ninguno, mientras yo he revisado la literatura. ¿Dónde se encuentran? Aquí tal vez miren ustedes bodegas, viviendas, zonas agrícolas, áreas forestales, de espacios cerrados, tanto que se dice que es una enfermedad de los trabajadores. ¿Cuál es el escenario epidemiológico en Ecuador? El estado actual del conocimiento sin datos concluyentes sobre reservorios, alta diversidad de los ratoncitos andinos, amazónicos con potencial ecológico elevado, es decir, que existen ahí, pero no se sabe si tienen o no, o son reservorios o no. Y importantes modelos de cono sur sin validación local. Sería científicamente inadecuado decir que los transmisores de hantavirus en Ecuador son los mismos que el del cono sur. Y bueno, pues luego, ¿por qué tal vez tenemos problemas de la vigilancia molecular? Porque hay problemas de captura ética de roedores, hay una serie de trabas para de rescatar, digamos así. El LT en tejidos es otra limitación, porque no todo tiene para hacerlo. La secuenciación de segmentos de los 3 grupos de genes que tiene el virus, y el análisis filogenético geográfico, que es importante para que se pueda entender lo que está pasando. El enfoque One Health es qué está pasando en el ambiente, qué pasa en los animales y qué pasa en los humanos, y es más o menos lo que ya nos han estado exponiendo los colegas. Esto es lo complicado y lo atractivo de los virus de hantavirus, ¿no? Esta es la primera fase de unión. Aquí ustedes ven esto en verde, son los receptores, que son los claves, incluso para plantear nuevas formas de vacunación que voy a tratar muy rápidamente. Entra el virus, de ahí existe todo un proceso de pérdida de la cápsula, y se crea un ARN de doble cadena, de una cadena positiva, que es el que va a formar el resto de proteínas que necesita el virus en los ribosomas, entra el sistema de Golgi, y al final, si el virus quiere salir, pues tendrá que volver a formarse para poder salir, liberarse, y exactamente cumpliría su ciclo. ¿Dónde está centrado el tema de la patogenia molecular de este virus? Algo habló el colega Núñez. Tenemos la infección, la viremia, la respuesta mediada por receptores y genes, la tormenta de citoquinas, y el hecho grave, choque, fallo multiorgánico, que es lo que conduce a la muerte. Y la supervivencia, que va a depender de cuál virus, según nos habían explicado, los diferentes formas de manifestarse, que puede ser pulmonar o cardíaco renal. Y aquí es lo interesante tal vez de darse cuenta de cómo están implicados diferentes moléculas para producir la diferente respuesta del muestra, ¿no? ¿Cuáles de las cosas interesantes que me llamaron la atención en el tema es la respuesta normal al virus, que está mediada por algunos de los genes aquí? Yo soy genetista, por eso voy a orientar para allá. ¿Cómo se activa esta respuesta? ¿Cómo se producen los diferentes mecanismos de defensa? ¿Cómo se señalizan estos mecanismos y el estado antiviral de células protegidas, que es lo que normalmente ocurre en los individuos? Pero cuando existe el hantavirus, produce moléculas que evaden toda esta respuesta, estas nucleoproteínas,
inhiben ciertos comportamientos de defensa corporal y la respuesta es tardía. Y cuando la respuesta es tardía ya está instaurado el virus y también la patología clínica va a ser diferente. Esa es la parte más importante de esta diapositiva. Esto que ya se nos contó, que hay dos tipos de manifestaciones, ¿no es cierto? La de América y la de Europa y Asia. Aquí están, para mí, en la parte que me corresponde de los genes implicados en la susceptibilidad y resistencia al hantavirus. Ustedes vean que es toda una lista larga de virus con diferentes funciones inmunológicas, evidencias asociadas a esto, por ejemplo, formas graves de síndromes en el sistema HLA, yo que sé, los TLR4, que tienen asociaciones experimentales con inflamación endotelial, y los mecanismos de predisposición que están aquí. Pensado eso, bueno, es un poquito más acá, los niveles de evidencia que tenemos de estos virus son altos, moderados, dependiendo de cómo está la literatura. ¿Y por qué no hay tanta literatura de producción en hantavirus? Porque hay pocos pacientes que han ingresado a los estudios de genética de predisposición en las diferentes partes del mundo. Entonces, si yo tomo toda esta lista de genes o de moléculas que están involucradas, puedo hacer una relación de cómo está involucrándose estos tres genes principales que están en verdecito con los diferentes genes y que estarían involucrados en la entrada, en la inflamación, en el reconocimiento innato, en la presentación antigénica, en el complemento, la coagulación, la migración y la señalización inmunitaria. Estos serían los básicos, pero si uno aumenta un poquito más el análisis, puede llegar a cientos de moléculas que estarían implicadas, de genes que estarían implicados en esta reacción de predisposición y defensa. Aquí, este sistema complejo, esta imagen, ustedes ven aquí cómo sería la parte del virus que le corresponde. Todas estas vías de señalización hasta lograr que todos estos genes estén involucrados en las diferentes vías de señalización y a su vez todos estos genes van a tener que ver con las reacciones pulmonares, cardiovasculares, hematológicas, inmunológicas, sistémicas y renales. Si uno quisiera ser un poquito más fino y se fija acá, por ejemplo, todos estos genes tienen que ver con la infección inicial, todos estos con la respuesta inmune, todos estos de aquí con el daño endotelial, todos estos con las complicaciones y todos estos con el desenlace clínico. Lo que nos está sugiriendo todo este cuadro es que los individuos van a responder de manera diferente al virus dependiendo de su estado genético inmunológico. Si tenemos tasas altas de letalidad en los europeos de entre 1 a 30%, pero en América del 50%, quiere decir que hay algún sistema genético que nos está dando esta susceptibilidad mayor. Aquí, si hacemos la interacción entre los diferentes genes con los diferentes, los genes clave con las diferentes manifestaciones y las manifestaciones clínicas aquí, podemos darnos cuenta cómo la función de la genética en este sentido es interesante porque asocia todos los genes con la sintomatología en realidad y cómo estos genes y estas respuestas van a determinar los diferentes niveles de reacción de los individuos. No quiero separarme del tema de lo que esta propaganda de los medios sobre la amenaza de la pandemia, la respuesta científica, ¿cuál ha sido? La primera cosa es que no podría haber o al menos no se ha reportado una amenaza de pandemia porque no hay transmisión humano-humano, excepto la Andes,
la transmisión eficiente entre personas excepto la Andes no existe, y mantenerse en el aire o distancia no existe. Entonces, no cumple los requisitos que deberíamos esperar para que un virus se haga pandemia. Y luego, como esta es la excepción del Andes, pues por eso es el empeño que se tiene que tener para hacer la vigilancia sobre lo que está ocurriendo con los pacientes que están en el crucero y toda la información que estamos teniendo. Entonces, el decir que tenemos un problema de hantavirus no significa que querramos alarmar, sino que científicamente tenemos que estar bien respaldados para poder decir lo que está ocurriendo. ¿Qué más tenemos en el tema de qué queremos hacer con el tema este, ¿no? Tenemos que preparar vacunas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta relación? Tenemos que ubicar el virus y el receptor para poder provocar algún tipo de reacción que bloquee estos receptores y el virus no puede entrar. Ese sería el paso más lógico, y por eso es que la estrategia sería bloquear la entrada del virus, neutralizar el virus, reducir la inflamación y el daño. ¿Y cómo? Pues conociendo justamente los antígenos virales que nos proporcionarían unos buenos recursos para bloquear las diferentes proteínas virales y poder de esa manera tener una buena forma de combatir estos virus específicos. El esquema de vacunación que se ha propuesto es tres dosis en realidad, la segunda 28 días, la tercera los 6 días, que estaría provocando la protección duradera. Y en salud pública, que es lo que nos interesa, es reducir los casos graves y las muertes, proteger a las poblaciones vulnerables y los trabajadores, fortalecer la preparación de brotes emergentes y mejorar la salud pública y la seguridad sanitaria. Entonces, ¿cuál es la política científica que es a la que nos estamos enfrentando en relación al tema del hantavirus? No existe vacuna aprobada para uso humano. Hay candidatos en fase 1 y 2, como ustedes vean aquí en este cuadro de al lado. Tenemos investigación básica, sí, tenemos fase preclínica, sí, tenemos fase 1 muy pocos, fase 2 sin datos aún, fase 3 sin datos, y aprobación regulatoria no existe. Entonces, los inmunoterapéuticos antivirales no están disponibles, al menos con la visión que yo les estoy dando de bloqueo de los receptores a través de manipulación genética en definitiva, y el tratamiento actual es el soporte hemodinâmico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Romper la brecha de investigación. Tenemos que poner más investigación, el interés científico ya sabemos que tenemos, y los modelos de financiamiento para poder hacer estas investigaciones que tengan beneficio público y de ciencia abierta, que sería lo más interesante para los países como nosotros. ¿Y por qué tenemos una problemática así desde la perspectiva del análisis nuestro? Hay un mercado global de vacunas que tiene ganancias multimillonarias, que tal vez al ser esta enfermedad una enfermedad solo de América del Sur, no es tan llamativo, es una enfermedad asociada a los trabajadores rurales, y entonces pierde interés en inversión en relación a por qué es que no se está desarrollando este tipo de vacunas. Por eso se lo ha llamado enfermedad olvidada, porque existen incentivos perversos, como el tema por ejemplo, de la inversión, y hay un problema en la evidencia versus la narrativa que tal vez nos está en este momento, por un lado, beneficiando, porque nos están alertando de un problema que es el hantavirus, pero nos está complicando por el tema de la mala propaganda que se está haciendo, que podríamos estar expuestos a una pandemia. Y entonces, aquí, otra vez, la política pública en salud, que al menos en el Ecuador es impactantemente negativa, y entonces los mecanismos del miedo son buenos para crear urgencias sanitarias sin evidencia, amplificar casos aislados como señales de pandemia,
demandar inversión pública masiva en preparación, acelerar aprobaciones regulatorias bajo emergencia, privatizar beneficios socializando los costos. Y entonces el análisis crítico versus esto es que necesitamos una vacuna, la evidencia de transmisión humana sostenida, excepto Andes virus, nos hace que tengamos calculado que la eficiencia de la vacuna sería altísima, incidencia anual global de 200.000 casos, lo cual provoca que sí pongamos atención. Ningún modelo epidemiológico actual predice expansión pandémica y aumento de titulares de la prensa, que es lo que hemos dicho, que es lo que nos está ocurriendo de forma compleja para nosotros, ¿no? Y aquí tal vez ya voy terminando, la ciencia crítica versus la política sanitaria, lo que la evidencia dice. ¿El hantavirus puede volverse pandémico? No. ¿Necesitamos una vacuna urgente? Sí. ¿Los brotes son señal de una nueva amenaza localizada? ¿La vigilancia requiere fondos masivos? Sí. Y lo que dice la evidencia científica es que no se cumplen los criterios de la OMS, por tanto, en este sentido, el pensar que va a haber una pandemia va a ser falso. El riesgo se controla eficazmente con prevención conductual. Esto es cuestionable si no llega a las poblaciones más expuestas. Los brotes locales son ciclos ecológicos predecibles y el contexto es delgado si es que no tenemos como un conocimiento del fenómeno conocido de lluvias, los roedores que tenemos en el Ecuador, no sabemos qué roedores exactamente tenemos, y la vigilancia molecular es baja y tiene que ser una prioridad en relación a todos los sistemas de salud que estemos nosotros usando. Eso es todo lo que les tenía que compartir. Muchas gracias. Qué pena el sonido, pero no sé cómo solucionarlo. Ok. Muchas gracias a usted, doctor Pazmiño. En realidad se le escuchó todo y bastante claro, por lo menos desde aquí donde estamos. En este momento, pues agradecemos a los tres expositores y abrimos el debate. Las preguntas pueden hacerse directamente abriendo sus micrófonos o a través del chat del grupo por medio pues de la forma escrita. Hasta ahora hemos tenido dos preguntas. La primera es si existe riesgo de pandemia en el hantavirus. El doctor César Pazmiño lo ha contestado, creo que de la forma más clara posible. La segunda pregunta es si como Ecuador tenemos riesgo de que haya un brote epidemiológico con la enfermedad con el hantavirus. No sé si el doctor Núñez nos puede contestar y luego pues el doctor César Pazmiño. Domingo, el audio suyo si usted me lo solicita. Le escuchamos, doctor Pazmiño, para contestar esta pregunta. ¿Hay riesgo de algún brote epidemiológico en el país? Ya, ahí. Ok. A ver, de acuerdo a los datos que hemos estado manejando, que yo les he dicho sobre el tema de el que no cumplimos los criterios del OMS, OPS, no hay digamos, un riesgo real de que tengamos una pandemia. Hay un foco epidémico importante con una letalidad alta, pero por ahora no existe evidencia de que tengamos peor en el Ecuador si todavía ni siquiera hemos encontrado los transmisores, que son estas ratas que son rurales, digamos, silvestres. Muchas gracias, doctor. Una segunda pregunta expresa: ¿existen las pruebas necesarias para un diagnóstico a tiempo en el Ecuador? ¿A mí, yo mismo? Bueno, algo había dicho yo que, a ver, tenemos cada vez mejores infraestructura para hacer estudios de PCR, RT-PCR, que es lo que se tendría que hacer con virus de ARN.
Entonces, yo creo que cada vez tenemos mejores herramientas. También tenemos que tener las pruebas básicas como son el hematocrito, la baja de plaquetas también, que eso puede estar asociado a enfermedades hemorrágicas, pero en casos de que comprobemos que está el virus aquí, y no podemos olvidarnos que muchos de los síntomas están asociados a dengue o están correlacionados o similares al dengue. Pero sí tenemos formas de hacer diagnóstico aquí en el Ecuador. Esta es una pregunta para el doctor Núñez. Como formador de médicos, doctor Núñez, ¿usted cree que los médicos, los nuevos médicos y los médicos que se están formando en sus posgrados están aptos para diagnosticar un paciente con hantavirus? En el contexto de la académico, se tienen establecido las cosas muy claras, las patologías tropicales, los fenómenos icterohemorrágicos, las enfermedades icterohemorrágicas. Estamos hablando de dengue, fiebre amarilla y leptospirosis. Son las enfermedades endémicas nuestras que tienen que estar como parte del diferencial. El problema es que es simple. Hay una sospecha, nada más. El diagnóstico, como aquí se ha planteado, es un diagnóstico serológico. ¿Cuál es la oportunidad? Bien lo ha dicho Domingo Savio, y lo dice el doctor Pazimiño. El desarrollo tecnológico, doctores, es obligación que el Estado ecuatoriano tenga un desarrollo tecnológico. Hacer serologías de virus, de este tipo de virus, es facilísimo. Necesito una simple máquina que me hace ELISA y nada más. Si quiere alguien tener primers para estudiar PCRs, para eso tenemos laboratorios de referencias. No podemos desarrollar medicina molecular para un puñado de casos que tengamos, tal vez algunos laboratorios, pero el INSPI debe contestar estas preguntas. Yo puedo hacer la sospecha clínica, pero es una sospecha clínica no sustentada. ¿Por qué? Porque no tenemos certezas de si existe en el Ecuador el roedor. Si en el Ecuador existe el roedor, debemos hacer el diferencial clínico. Mil disculpas, doctor. Por favor, hay un audio abierto. Doctor John, por favor, ¿puede cerrar su audio? Listo, disculpa. Entonces, yo creo que esta amenaza se torna en una oportunidad. Los hospitales comunes de zonas tropicales o que reciben pacientes de zonas tropicales deben tener un simple examen serológico. Los hospitales que tienen referencia y el INSPI debe tener, aparte de ello, el estudio de biología molecular. Yo quisiera aquí añadir una cosa que dice el doctor Pazimiño. Dentro de los marcadores biológicos de la respuesta inflamatoria, en el hospital nuestro tenemos un marcador que la gente lo usa mal, lo usa de manera compulsiva y es caro, pero es muy útil. Interleuquina 6. Este es un marcador, teóricamente, si usted va a manejar a estos pacientes. Si usted ve interleuquina 6 elevada, este es un marcador que puede estarle prediciendo mortalidad o complicaciones. Ejemplo, al paciente español que le vieron ayer, que tiene PCR positivo, yo le hago interleuquina 6, y si es normal o bajo, bueno, no va a pasar nada. Pero si es alto, alerta, va a desarrollarme una enfermedad grave. El uso de la medicina translacional, de esa medicina de ciencias básicas con utilidad clínica. Fascinante este marcador, y lo tenemos en el Estado, en el Ecuador se lo hace. Gracias, doctor. Doctor Domingo, queríamos saber su criterio sobre este marcador temprano y pronóstico del paciente, la interleuquina 6, que nos acaba de decir el doctor Núñez. Queríamos saber su punto de vista, doctor Domingo. Le escuchamos.
Doctor Domingo, ¿está con nosotros todavía? conexión instable. Escuchamos, doctor. El- Interleuquina 6 como un examen prioritario para prognosis en hantavirus, doctor. Es un examen importante, pero en Brasil, fuera de grandes centros, no tiene cómo hacer. Pero las sorologias conseguimos hacer en la mayoría del país. Pero PCR, interleucina 6, entre otros, solo los grandes centros. Entonces, fora da realidade da medicina do país. Muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor Pazmiño. Dice, ¿cuál tipo de hantavirus recomendaría en relación al diseño de los primers sin sonda de tipo Tachman? Uy, qué complicado. ¿Me oye? Sí, Sí. Bueno, con eco, pero se le entiende. cuando yo hice el planteamiento de las vacunas, estamos justamente tratando con el hantavirus, que es en definitiva el más frecuente aquí digamos, los que más se han tratado. Entonces, la vacuna es específica para el receptor. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando hacer, no? Entonces, el receptor es el similar en relación a la entrada del virus. Entonces, incluso se está hablando de que un manejo a través del análisis de la proteína del receptor podría crear una vacuna un poco más generalizada, pese a que digamos, lo que se quiere del virus es que haya una respuesta específica. Entonces, se ha tratado el desarrollo de esta vacuna con el Nephelomis albicularis, que es el que en realidad está provocando digamos, la diseminación del virus, que es el receptor, y el hantavirus específico que se está tratando de hacer es justamente lo que estamos hablando ahora. Entonces, la pregunta está dirigida a esto. La respuesta está dirigida a este tipo de familia de virus. Qué pena, Doc, se le está entrecortando, no conseguimos escuchar en la totalidad la respuesta. Hay una pregunta más. Tenemos 10 minutos más para hacer preguntas, si es que así lo considera la audiencia. La pregunta dice, el médico del ONDIU sometió el análisis epidemiológico del primer caso para sospechar enfermedad infectocontagiosa y aislarlo preventivamente, ¿sí o no? Es para el doctor Núñez. Alguien diría, anda, pregúntale a ese médico, porque es muy difícil. La situación son situaciones delicadas que tienen un componente diplomático, porque parece que hubo cosas que no se hicieron bien. Es evidente. Yo creo que este médico no debió haber dicho a los pacientes, como lo dijo un chico influencer, un turco, es un muerto, aquí pasó algo y no pasa nada. No. Algo pasó y fue serio, pero no se tomaron las acciones correspondientes. Lo que pasa es que dentro de la medicina del viajero, dentro de la medicina de los viajes, la gente debe pensar en estas cosas. Y eso es fundamental que la gente lo piense. No es nomás de tener un médico a bordo que de pronto no lo es para tratar una gripecilla y una diarrea. La medicina del viajero obliga a tener un conocimiento muy importante de estas particularidades. ¿Por qué?
Porque si una persona muere con una patología respiratoria súbita que mata en horas o días, yo me pongo en alerta y hablo de COVID, hablo de influenza H3N2, hablo de alguna enfermedad con estas características. Pero no se hizo nada. Se le envolvió el cadáver y se esperaron algunos días. Esos son los errores, como los errores que vemos ahora, este momento. Yo hace 30 minutos, hace 1 hora y 30, yo entré al website de OMS y no está actualizado los 3 nuevos casos. No puede ser posible. En el mundo digital, que yo me comunico con un amigo en este momento con el Polo Norte, que la OMS no actualice epidemiología de manera real, en tiempo real. Eso sí que llama la atención. Gracias, doctor. Una de las preguntas es, para el doctor Domingo, la importancia del control de los roedores en Brasil ha dado eficacia para el control de enfermedades como el hantavirus. Sí, sí, tiene el control es la mejor medida, ¿no?, para los casos en Brasil. Pero el gobierno no tiene una acción muy efectiva en relaciones, principalmente nas regiões de sul e sudeste, de onde tem a maioria dos casos, pero sim, eles, é o melhor para as variantes do Brasil, eles melhor que se pode fazer, né? Vou falar em português que é mais fácil. Ver se vão conseguir me entender. Va para entender, va para entender. Então tá bom. Assim, o governo do brasileiro, ele não tem tanto enfoque. Muchas gracias. Una de las preguntas para el doctor también, para el doctor Domingo, establece si es que la mortalidad producida por hantavirus en Brasil es importante, cuáles son los estados que se han visto más afectados. Sí, la mortalidad en Brasil en torno de 30 a 40%, pero ven disminuyendo los números de casos, pero a mortalidad se mantiene en torno de 30 a 40%. La mayor probabilidad es el diagnóstico tardío de la doença, que contribuye mucho para la mortalidad. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Sidney Vallejo, que nos está pidiendo la palabra, y luego el doctor César Pazimiño. ¿Qué tal? Una buena noche con todos. Soy Sidney Vallejo, soy médico veterinario de profesión con una perspectiva en investigación en One Health y Soy Quit. En referencia a todo lo que han mencionado los doctores ponentes, justamente analizando, tenemos que considerar que esto no es una pandemia y no se va a hacer una pandemia. Estábamos hablando específicamente que son 200,000 casos al año. Sí, y estamos hablando con una tasa de mortalidad del 0.01% de acuerdo a un estudio en 2022. O sea que es demasiado bajo. Estamos hablando de, en un caso de 77,000 pacientes, apenas hubieron 800 muertes. Eso es lo que me da un 0.01% de casos de mortalidad. Y esto se va a dar justamente por una combinación de factores, tanto factores externos como internos. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente cuando un paciente presenta patologías de base, muy posiblemente, y en referencia a lo que decía el doctor Byron Núñez, si hay pacientes que terminan teniendo un hematocrito elevado cuando hay un problema de deshidratación severa simplemente por un estado febril demasiado elevado, y asimismo estamos hablando que son pacientes que llegan a tener una falla renal, que eso específicamente es lo que le va a causar la muerte más adelante. Y en otros casos, si estamos hablando que hay una microbiota que está alterada,
o tiene patologías de carácter hormonal, alteran esta microbiota y específicamente van a entrar estos pacientes en una disbiosis generalizada, en una alteración generalizada y van a conllevar a la muerte específicamente. Ahora, para tratar de ser mucho más corto este tema, ¿qué se puede hacer? En el caso mío, soy un médico veterinario. ¿Por qué no estamos dentro del Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué no trabajamos dentro de toda Latinoamérica, médicos humanos y médicos veterinarios, con el afán de controlar y corregir este tipo de errores que vienen arrastrándose desde mucho tiempo atrás justamente? Y cuando se comenzó a dar, cuando se produjo este grave error en no llevar una buena medicina, cuando hubo una divergencia o un divorcio, o simplemente se separaron la medicina humana y la medicina veterinaria y no se realizó una alianza justamente dentro del INSPI o dentro del Ministerio de Salud Pública para poder realizar y hacer una verdadera medicina. Debemos tener claro que no hay verdadera salud pública si no hay una verdadera salud pública animal y ambiental. Por tanto, si hay un grave problema, o sea ambiental o animal, esto va a repercutir en el bienestar del ser humano. Otro factor que se podría hacer dentro del Ministerio de Salud Pública, justamente ofrecer becas a médicos veterinarios que estamos interesados en este tipo de temas para poder realizar especializaciones y doctorados y ponernos a la par del médico humano, justamente para poder conllevar y dar un salto más adelante, justamente para corregir este tipo de errores y llevar una mejor salud pública. El doctor Domingo debe tener en consideración que allá en Brasil el médico humano y el médico veterinario trabajan a la par. Tenemos Colombia, médico humano y médico veterinario trabajan a la par. ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Por qué no hacen eso? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, esos errores debemos corregir para tener una verdadera salud. Ahora, otro factor que se debe tener en consideración, específicamente, ya sabemos que en el año 2022 se realizaron, hay evidencia científica en la que se hizo un seguimiento justamente cómo provino la peste bubónica, si no me equivoco, que se detectó el ADN y que se provino a través de un rastreo de la dentadura de ciertos pacientes que habían muerto, que venía del Asia Central. Y es allí donde se originó. ¿Por qué no se hace específicamente ese seguimiento o ese rastreo para ver si realmente viene de estos ratones de la Argentina y se está distribuyendo a nivel mundial? Esas serían simplemente un refuerzo para las charlas. Excelentes ponencias y gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor. Suya el micrófono, doctor Pazmiño. ¿Ahí me oyes? ¿Me oyes? Sí, alto y claro, doc. Ya, ok. Está A ver, perfecto. ya descubrí lo que estaba pasando, pero bueno, tarde, pero bueno. A ver, yo quería retomar un poquito porque me dijiste que no se había oído el tema de las vacunas. O sea, en realidad hay vacunas que se están preparando para tanto los virus europeos como para los virus de América, ¿no es cierto? Entonces, incluso se está probando vacunas multivalentes justamente para los virus hantavirus en general. No hay una pan vacuna, es decir, para todos. El hantavirus, el saulvirus, el sin nombre, el Andes, entonces se está preparando como vacunas específicas. ¿Y a qué se les está atacando? Justo al receptor y a las proteínas, a las glicoproteínas y a la proteína N del virus. Eso era lo que quería aportar. Doctor, vamos terminando con las preguntas. Tenemos una para el doctor Núñez y dice, ¿cuál el manejo inicial de la patología para evitar las futuras complicaciones debería ser manejo inicial para disminuir la posibilidad de complicaciones en la El audio, doctor Byron. Bien se ha dicho que depende de una genómica. Yo siempre digo a los estudiantes, si los estudiantes creen en el destino, hay un destino biológico.
¿sí? Estamos destinados biológicamente a morir o a vivir, dependiendo de nuestros gémenes. El inflamosoma es el que define si vamos a vivir o a morir. Y en este contexto, de verdad, es un poco impredecible, porque las complicaciones se tornan bruscas, y los desenlaces fatales rápidos. Es un poco difícil decir quién va a morir, quién va a vivir, porque encima tenemos una desventaja, que el manejo en el contexto fisiopatológico es difícil, y solo hay un manejo, el pulmón artificial, que se llama ECMO. Solo usando ECMO yo puedo dar sobrevida a ese pulmón encharcado, cuyo intersticio está lleno de líquidos, porque sus células endoteliales se rompieron, lo que hoy llamaríamos sus desmosomas del pulmón, ese endotelio capilar. Solo el pulmón artificial, el ECMO, está demostrado que da sobrevida. El manejo es muy difícil. No hay conceptualmente, no hay mayor cosa. A mí me gustaría que de pronto, si algún terapista intensivo nos dijera cómo manejar este tipo de neumonía en una UCI, cuál es el soporte que vamos a dar. Eso es muy delicado, muy difícil. No tenemos indicadores de que quiénes van a empeorar y quiénes no. Por supuesto, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? A todos los pacientes en todos los países se les está vigilando de mañana, tarde y noche sus constantes vitales. ¿Y qué vimos? Que la francesa que regresó feliz está en la UCI. Son las dificultades. Enfermedades olvidadas, poco sabemos. Gracias, doctor. En vista de que uno de los principales problemas en la fisiopatología del hantavirus es el proceso inflamatorio concomitante, doctor Domingo, queríamos saber si en Brasil se está utilizando antiinflamatorios potentes como los corticoides para el manejo de esta patología y sus complicaciones. Desde la pandemia del COVID, né, em alguns centros utilizam esses tipos de corticoides, pero não tem benefícios demonstrados. Então, há centros que utilizam e centros que não. Não tem demonstrado melhora ou diminuição da mortalidade com altas doses de corticoide. Muchas gracias, doctor. En vista de que uno de los principales problemas en la patología de la enfermedad también está determinado en su endotelio vascular, doctor César Pazmiño, el endotelio vascular como tal y la producción de sustancias por el endotelio como el óxido nítrico, bajo su criterio, ¿sería un factor que module el desarrollo de la enfermedad? Hijo, no sé qué responder en eso porque no tengo idea del óxido nítrico que está haciendo en el endotelio. Digamos que si el óxido nítrico es un promotor de funcionamiento de asociado a los capilares, hasta donde me acuerdo, pero si es que eso lo pongo en dimensión molecular, probablemente el uso de óxido nítrico beneficiaría de alguna manera el que no entre el virus, que se corrijan los desmosomas de los epitelios, pero estoy elucubrando, o sea, no tengo idea. Doctor Núñez, con su experiencia, el uso de óxido nítrico con la función que el óxido nítrico tiene en el endotelio, ¿ayudaría en el tratamiento? Óxido nítrico, gran vasodilatador. El problema no es ese. El problema de la patogénesis de la enfermedad no es vasoconstricción. No. Es efecto inmunitario, citopático del virus
de manera específica en las células del endotelio capilar pulmonar, lo que no sucede en el dengue. Este problema en dengue es la mayor parte de las células de la economía. Es por eso que el paciente con dengue se choca, porque abruptamente sale el intravascular al intersticial del cuerpo entero. ¿Y qué tengo? Shock, hipotensión y hematócrito alto. ¿Qué pasa aquí? No tengo shock fácilmente, pero tengo un encharcamiento del pulmón, porque es selectiva no vasodilatación, la ruptura del capilar, las células del endotelio capilar, es selectiva. Y eso es lo que hace difícil el manejo. Es por eso que la única solución es el pulmón artificial, hasta que vaya recuperándose. Los esteroides no van a actuar aquí. Hay un daño estructural. No todo es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio que causa un daño estructural, por supuesto, celular. Muchas gracias, doctor. Yo solo quisiera terminar, porque ya queremos irnos a la merienda. Sí, es la última pregunta, ¿no? Ya ha hablado el doctor César Pazimiño y don doctor Domingo Sabio. Las cosas se han puesto muy claras y también el doctor Vallejo ha hablado. Doctores, debemos empezar desde ya en las facultades de medicina, en la formación de los médicos, tanto en pre y posgrado, a hablar un concepto. El concepto de One Health, una salud. Es la única manera que podemos tener para comprender estas enfermedades. No podemos entender las enfermedades de manera individual. Ya debemos superar el error antiguo, conceptual, de que la medicina humana, de que los médicos deben saber solo medicina de hombres, de humanos. Nosotros debemos entender a la salud desde la perspectiva del planeta Tierra, de nuestro ecosistema, de un planeta con vida. Y las interrelaciones de este planeta con vida están en todo. Alguien se preguntó, ¿hasta qué punto cambios climáticos, acciones medioambientales, turismo, desechos en la zona de Ushuaia determinaron que estos turistas se hayan contaminado, se hayan infectado de hantavirus? Eso es fundamental. El virus existe. Pequeños pueblos rurales se infectan. El fenómeno epidemiológico de hantavirus se parece mucho a ébola. ¿Cómo evoluciona epidemiológicamente? Lugares pequeños, viene el brote y desaparece. Pero ahora no. Hubo un turista que llevó al mundo. Y ahí viene algo que yo termino. La definición de pandemia no es una definición biológica, es una definición política. Porque ya vamos a empezar a tener enfermos en Europa, enfermos en América, enfermos en otros países, y definen la palabra pandemia. Por supuesto no es. La palabra pandemia es una definición estrictamente política. Y todo se está haciendo, por desgracia, en el entorno de la política. El mundo no puede quedar de lado de ver que el presidente de la OMS diga, y allá los americanos sabrán diagnosticar y usar sus protocolos y sus mecanismos para entender la enfermedad, con su veintena de pacientes que ya han regresado a Omaha y están en Nebraska. No puede ser, la medicina no puede ser así. Estamos en un mundo que no debe actuar de esa manera. Yo considero que eso sería mi mensaje para todo. Gracias por su mensaje y su conclusión, doctor. Doctor Domingo, por favor, su conclusión y las últimas palabras para ya dar por terminada su presencia en esta conferencia, doctor. Le escuchamos. Agradecer novamente la invitación. Es muy importante la troca de informaciones entre nuestros países. Aquí en Brasil necesita de más interés de parte do governo
en relación a la prevención de hantaviroses, pero acredito que con el esfuerzo de todos poderemos mejorar las condiciones de vida de la población brasileña. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Doctor Pazmiño, por favor, su conclusión y su último mensaje. Le escuchamos. Bueno, gracias primero por haberme invitado y luego yo soy un apasionado del tema de investigación básica y del tema de las correlaciones de genética con susceptibilidades, resistencias a enfermedades, así es que nuestra población, que es tan variada étnicamente, suponemos que tienen muchos genes que podrían estar explicando resistencias, susceptibilidades a varias cosas, entre esas a enfermedades virales. Entonces, tenemos una gran necesidad de investigar esto en el país, y las autoridades tienen que abrirse a apoyar investigaciones así, y desde la perspectiva de autoridad, dar el mayor apoyo, a aprobar comités de ética, hacerlos fáciles para hacer investigaciones que expliquen desde qué, en el caso del hantavirus, desde qué ratones existen aquí en el Ecuador, que no se sabe bien, hasta qué tipo de virus mismo podríamos estar enfrentándonos y qué tenemos que hacer frente a cuestiones que digamos, la salud pública tiene que estar alerta. Soy una persona que estoy abierto a la ciencia abierta, y peleo por la ciencia abierta porque es el único camino que tenemos para equilibrar y hacer una medicina equitativa en el caso de que aparezcan nuevos fármacos, nuevas vacunas que estén apoyando o resolucionando a las personas, pero si es que esto van a estar siempre atrapados en un sistema de finanzas y de cobro y de ganancia, vamos a tener muchos problemas para enfrentar un sector del mundo, enfermedades de estas que están emergiendo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Informarles a todos los asistentes, pues que les agradecemos por haberse dado el tiempo de pues asistir a nuestra primera convocatoria. El Colegio Médico de Pichincha, a partir de este momento, inicia con una serie de conferencias y de webinares que están pues orientados a tener una capacitación continua y práctica para los profesionales de salud y para los estudiantes de medicina, profesionales en general que estén interesados. El Colegio Médico de Pichincha, a través de su comisión científica, pues agradece a ustedes su asistencia, y para dar el cierre a este primer evento, le doy paso al doctor Carlos Figueroa, que es el presidente de la comisión científica del Colegio Médico de Pichincha. Doctor, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer a nombre del Colegio Médico y de la Comisión Científica al doctor Domingo Sabio, a quien tuvimos el agrado de conocer durante la asamblea de Confemel que se realizó este fin de semana aquí en Quito durante 3 días. Muchas gracias por estar aquí, doctor Domingo, y estaremos viéndonos. Ecuador seguirá participando a nivel internacional para poder hacer trabajo conjunto por el bien de nuestros colegas, particularmente de nuestros colegas jóvenes. Doctor Pazmiño, muchas gracias. Gracias por usted estar interesado siempre en la investigación y por estar preparando a las juventudes. Y doctor Núñez, no faltaba más, usted también, que ha dedicado su vida a formar a la gente joven. El Colegio Médico, aparte de eso, no solamente está preocupado de los problemas, más bien hemos iniciado el proceso de preocuparnos de las enfermedades que están afectando a nuestro pueblo. El día de mañana estamos hablando de tuberculosis, y disculpen, fue muy rápido esto, tuvimos que definirlo así, pero el próximo será sobre enfermedades tropicales, dengue, Zika, malaria, etcétera.
pero fue necesario y no estamos metidos, recién nos hemos metido en esto, puesto que la Comisión Académica ha estado trabajando en temas fundamentales, la certificación y la recertificación, a la cual también quiero invitar a nuestros colegas para que se enteren esta preparación que ha demandado más de 2 años y la tenemos ya lista, hemos hecho el lanzamiento específicamente dentro del marco de la Asamblea de la Confemel. De nuevo, el agradecimiento por la apertura que tuvieron para Ecuador, para que nosotros presentemos eso. Y particularmente también nos preocupa la educación médica y la educación de las futuras generaciones. También, colegas, debemos decirles que a partir de octubre nosotros abrimos junto con la Universidad Andina Simón Bolívar una maestría en docencia médica e investigación científica, una maestría de 2 años en la cual quiere tener el aval de la Federación Mundial de Educación Médica. Todas estas cuestiones debimos haberlas hecho tal vez mucho antes, pero nunca es tarde. Y esperamos, estimados colegas que nos están escuchando, que nos ayuden, que participen, que las puertas del Colegio Médico siempre estarán abiertas para ustedes. De nuevo, muchas gracias a los profesionales que han participado el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor Domingo, por aceptar. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor Núñez. Doctor César Pazmiño, muchas gracias. Es un placer mucho haberles tenido esta noche. Muchas gracias y no se olviden que el día de mañana en esta misma hora tendremos el primer webinar sobre tuberculosis y la problemática en el país. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, doc Figueroa. Gracias, doctor Cecitar. Gracias. Chao. Chao.